Esta conferencia Esta comenzará a conferencia grabarse. comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio del libro de Urantia. Estamos en la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús. Y esta vez sí que empezamos ya después de ese conjunto de 12 sesiones introductorias, esa larga introducción que hemos hecho al comentario de la vida y las enseñanzas de Jesús, pues ya comenzamos con el documento 122, el nacimiento y la infancia de Jesús. Bien, estos primeros documentos del nacimiento y la infancia de Jesús van a tener poco comentario porque, bueno, pues son más bien un relato descriptivo, como ya hemos dicho, de lo que ocurrió en ese nacimiento, en esa infancia, en esa juventud, desde un punto de vista de observadores privilegiados, que eran pues los seres intermedios que organizaron toda esta información. Bueno, pues porque estaban presentes, porque consultaron con un montón de órdenes de seres que estaban en aquella época, pues acompañando el grandísimo acontecimiento del auto-otorgamiento de Micael de Nevadón en Urantia, y por lo tanto este relato para los estudiantes de espiritualidad profunda es de total credibilidad, muy por encima de cualquier otro texto relativo a Jesús de Nazaret. Bien, a salvo sus propias canalizaciones actuales, por supuesto. Pues bien, vamos a comenzar sin más preámbulo este documento 122 en la página 1344 del libro regular. El libro de Urantia pues es así, son 2000 y pico páginas y bueno, pues la vida y las enseñanzas de Jesús son pues alrededor de unas 700 páginas. Entonces tendremos para rato. Desde luego el documento este contenido de los hechos de la vida y las enseñanzas de Jesús desde un punto de vista cualificado, revelado, no tiene desperdicio. La vida de Jesús, como hemos dicho ya repetidamente, es el ejemplo más elevado que tenemos de revelación de la naturaleza y atributos de Dios, del Padre Universal, en fin, del conjunto Dios-filiación, podríamos decir también, o nosotros mismos, en nuestro estado real, en el ser. Es el ejemplo más elevado de divinidad que tenemos en la tierra, dado que Jesús de Nazaret fue de los personajes de la exploración espaciotemporal el personaje de más elevado rango que tuvo una vida en la Tierra. Entonces, el interés es máximo para cualquier estudiante de espiritualidad, dado que lo que vamos a obtener de información en este texto, si bien necesitará de cierta armonización con los textos más modernos revelados, no obstante, pues tiene una profundidad y un alcance y una vigencia todavía extraordinarios, dado que no tenemos ningún otro ejemplo tan prolijo y detallado de actuación como persona humana y divina que la de Jesús de Nazaret. Esa forma de denominarse a sí mismo Hijo del Hombre e Hijo de Dios son perfectamente aplicables a su estancia en la tierra y a sus enseñanzas. Bien, pues sin más preámbulo vamos a dar comienzo a la lectura. Va a ser una lectura ligera la de estos primeros documentos, ya digo, porque son muy descriptivos y no tienen carga espiritual. Por lo tanto, pues va a ser una lectura amena, siempre interesante el poder acceder a una información sobre la vida de Jesús absoluta y completamente fidedigna, privada de las distorsiones de la historia de la religión evolutiva. Y, en fin, en el contexto
de un texto espiritual profundo. Es decir, es un documento, una información inédita e inigualable. Documento 122. El nacimiento y la infancia de Jesús. Sería casi imposible explicar plenamente, dicen los reveladores de este documento concreto, que son, pues como hemos dicho ya, en el documento primero de esta parte, cuarta, un conjunto, una comisión de seres intermedios de Urantia. Vamos a ver si logro rescatar el principio del documento anterior. Vamos a leerlo para recordar quiénes son los reveladores. Soy el ser intermedio secundario, esta es la introducción al documento 121. Soy el ser intermedio secundario previamente asignado al apóstol Andrés, bajo la supervisión de una comisión de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Urantia, compuesta por 12 miembros, y el patrocinio conjunto del presidente de nuestra orden y del Melquisedec de registro asignado a Urantia, he sido autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús de Nazaret según fueron observados por mi orden de seres terrestres. El narrador es el ser intermedio secundario con base en el trabajo de la comisión de la Fraternidad de los Seres Intermedios Unidos de Urantia. Ya estuvimos explicando, no es materia de hoy, quiénes eran estos personajes, los seres intermedios. He sido autorizado para narrar los actos de la vida de Jesús de Nazaret según fueron observados por mi orden de seres terrestres, esos seres intermedios, que estuvieron presentes, invisibles para los humanos de esa época, pero presentes en todos los acontecimientos, lo vivieron de primera mano. Mi relato también se basa en parte en los escritos del sujeto humano a la sazón en mi custodia temporal. Andrés, este era un ser intermedio asignado al apóstol Andrés, un guía. Consciente de que su maestro evitaba escrupulosamente dejar documentos escritos de su paso por la tierra, Jesús no quería que quedase nada escrito, ya lo hemos comentado, no permitió que proliferaran los ejemplares de su propio relato escrito. También accedió al relato de Andrés. Bueno, pues siempre es enriquecedor ver el punto de vista de todos los que conocieron a Jesús. Los demás apóstoles de Jesús compartían esta preocupación, de aquí que pasara un largo tiempo para la escritura de los evangelios. Muy bien, pues este es el revelador, el ser intermedio que tuvo a su cargo como guía al apóstol Andrés y que lo realiza mediante el trabajo de apoyo y asistencia de un conjunto de seres intermedios que es la Fraternidad de Seres Intermedios Secundarios de Urantia, que estuvieron observando completamente la vida de Jesús de principio a fin de una u otra manera. Pues bien, dice este revelador, sería casi imposible explicar plenamente las muchas razones. Por cierto, este revelador teóricamente sigue por aquí, en nuestro planeta, lógicamente en la dimensión colindante, en la dimensión astral. Sería casi imposible, por tercera vez, explicar plenamente las muchas razones que llevaron a la selección de Palestina como el país de autootorgamiento de Micael, y especialmente el por qué se escogió la familia de José y María como el marco inmediato para la aparición de este Hijo de Dios en Urantia. Después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados preparado por los Melquisedec, con el asesoramiento de Gabriel, Micael finalmente seleccionó a Urantia como el planeta en donde ejecutaría su último autootorgamiento. Hay una referencia aquí, dice, después de estudiar un informe especial sobre el estado de los mundos segregados preparado por los Melquisedec. Los mundos segregados son aquellos en los cuales, pues, la historia ha sido especialmente escabrosa y han sido afectados por una rebelión y han sido sometidos a cuarentena, a incomunicación completa con otros escenarios, con otros planetas habitados, para evitar que se propague la rebelión. En este caso, nuestra rebelión fue,
la rebelión de Lucifer en el sistema de Satania, y en Urantia, bueno, pues uno de los 30 y pico, 40 planetas del sistema de Satania, donde los príncipes planetarios se adhirieron a dicha rebelión, tal cual narra el libro de Urantia. Dirá alguno, ¿cómo es posible que se vaya a trasladar la rebelión a otros planetas si en la edad de Cristo ni se volaba ni se salía de la Tierra los humanos físico-materiales? Bueno, en fin, hay muchos personajes en diferentes niveles dimensionales en el planeta Tierra, en Urantia. Lógicamente, no hace falta que se propague desde el nivel dimensional físico-material. La propagación de las ideas y contenidos de la rebelión de Lucifer se podía haber propagado desde otros niveles dimensionales. Por eso se produce esa incomunicación, ese aislamiento. Como anécdota, hay alguna teoría actual, que relaciona de alguna forma el aislamiento al que todavía está sometido Urantia con respecto al resto de mundos habitados del sistema de Satania, con, en fin, pues una cúpula que tendría nuestro planeta cubriendo su atmósfera, la exosfera, la parte exterior, que impediría a cualquier conciencia en cualquier dimensión salir de él. Esto, bueno, viene asociado con algunas cuestiones pues, que también derivan de otras teorías sobre la forma de la Tierra. Bueno, es una teoría que hay, como anécdota lo comento, y efectivamente sí, el libro de Urantia dice que la Tierra sigue incomunicado. Bien. Pues bien, recordemos que los Melquisedec son la primera orden de hijos de Dios del universo local, creados directamente por Micael de Nevadón, y que Gabriel pues es la primera personalidad después de Micael en el universo local, creado por el mismo hijo creador paradisiaco, Micael, y por el espíritu materno del universo local. Le llaman brillante estrella matutina. Es el segundo de a bordo del universo local, Gabriel. Aquí en la Tierra se le ha querido dar el carácter de arcángel, pero luego el libro de Urantia nos explica que los arcángeles son otra orden diferente, de rango muy inferior, en fin, al pretendido arcángel Gabriel, que en realidad Gabriel pues es el segundo personaje en orden de importancia después de Micael asignado al universo local. Hay otro personaje más importante que es Emanuel, pero este es el embajador paradisíaco en el universo local de Nevadón, con lo cual pues no cuenta. No cuenta en ese sentido de personaje del universo local. Micael finalmente seleccionó a Urantia a raíz de este informe como el planeta en donde ejecutaría su último otorgamiento. Siempre hemos dicho que fue una auténtica suerte, visto desde el punto de vista de los humanos a posteriori de la llegada de Jesús, que fue una gran suerte el que tuviésemos a Jesús de Nazaret entre nosotros. Lo hemos justificado anteriormente, tal como lo hace el libro de Urantia, debido a que Urantia, por consecuencia de la adhesión de Caligastia a la rebelión de Lucifer y como consecuencia también de la falla de los hijos materiales adánicos en su misión de reconducir un poco el grandísimo caos que se produjo a partir de esa adhesión de Caligastia a la rebelión, pues Urantia, debido a esos dos acontecimientos, tuvo una historia escabrosísima y, bueno, pues eso influyó, qué duda cabe, en la elección de Micael de Nevadón para su séptimo y último autootorgamiento como criatura físico-material.
Posteriormente a esta decisión, Gabriel visitó personalmente a Urantia y, como resultado de su estudio de los grupos humanos y de realizar una encuesta entre, los personajes del propósito de ayuda asignados al planeta de otros niveles dimensionales, sobre las características espirituales, intelectuales, raciales y geográficas del mundo y de sus gentes, Gabriel decidió que los hebreos reunían aquellas relativas ventajas que justificaban la selección de esta raza como la raza del autootorgamiento. Esto ya se ha explicado el por qué se seleccionó a los hebreos. Porque eran los que tenían una religión en ese momento en el mundo de moralidad más elevada y de planteamientos más tendentes a la verdad que otras religiones existentes en ese momento. Cuando Micael aprobó esta decisión, Gabriel nombró y envió a Urantia a la comisión de familia de los 12, seleccionada entre las órdenes más altas de las personalidades del universo, con el encargo específico de investigar la vida familiar judía. Al finalizar esta comisión su tarea, Gabriel se encontraba en Urantia y recibió el informe nominando a 3 posibles parejas, que en opinión de la comisión eran igualmente favorables como familias del autootorgamiento para la proyectada encarnación de Micael. Eligió a 3 familias, Gabriel, según el trabajo de esa comisión de familia de los 12 altas personalidades del universo real, eligió a 3 familias que le parecían igual de aptas. De las 3 parejas nominadas, Gabriel personalmente seleccionó entre ellas a José y María. Posteriormente compareció ante María dándole la grata nueva de que ella había sido seleccionada para ser la madre terrenal del niño autootorgador. Bueno, esta es la aparición, tal como se conoce en los evangelios, del arcángel San Gabriel a María. Pues bien, no era arcángel, era la brillante estrella matutina, segunda personalidad del universo local, después de Micael, y del espíritu materno del universo local, que como procede de la familia del espíritu infinito, pues en fin, a estos efectos tiene otra consideración. Epígrafe 1. Después de esta introducción. José y María. José, el padre humano de Jesús, por eso Jesús se llamaba Josué ben José o Yeshua ben Yosef, era un hebreo entre los hebreos, aunque llevara muchos rasgos raciales no judíos que habían sido agregados a su árbol genealógico de vez en cuando por las líneas femeninas de sus progenitores. Las raíces del padre de Jesús se remontaban a los días de Abraham. Abraham lo hemos tratado intensamente en Espacio Sutil en la serie de presentación de El Kybalión, dado que las enseñanzas herméticas atribuidas a Hermes Trismegisto, pues, yo hice un trabajo de investigación en el libro de Urantia y asocié indudablemente para mí a Hermes Trismegisto con Maquiventa Melquisedec, un hijo de Dios del universo local, de la orden de los Melquisedec, que vino 1974 años antes de Jesús para preparar la venida de Jesús y fue mentor espiritual de Abraham y fue el maestro de Salem mencionado en la Biblia. Salem fue la ciudad previa a la que después se denominó Jerusalén. En fin, todo esto está allí en esas sesiones de presentación de la serie El Kybalión. Pues bien, las raíces del padre de Jesús, de José, se remontaban a los días de Abraham. De ahí venía. En fin, no hay casualidades. No hay casualidades. Maquiventa Melquisedec, mentor de Abraham, y José viene directamente de la línea de Abraham. Y por intermedio de ese venerable patriarca, a los sumerios y noditas, también el árbol genealógico de José previo a Abraham, pues venía de los sumerios y noditas,
Los noditas es una terminología que utiliza el libro de Urantia, en fin, para describir a la familia de Nod, que, bueno, pues esto es muy largo de contar, pero, en fin, eran descendientes de los hijos materiales adánicos. Y a través de las tribus sureñas del antiguo Hombre Azul hasta Andón y Fonta. Andón y Fonta fueron la primera pareja humana. Bueno, evidentemente, pues sí, todos los humanos provienen de una forma o de otra, hasta remontándose 1.000.000 de años atrás, en esa primera pareja humana que relata el libro de Urantia. Andón y Fonta eran razas protohumanas, en fin, tenían un aspecto que no era humano todavía, pero... David y Salomón no se encontraban en la línea directa de descendencia de José, ni tampoco se remontaba el origen de José directamente a Adán. Pues bien, los hijos materiales adánicos tenían como misión elevar el nivel biológico de las razas de Urantia. Solo que, bueno, pues, en fin, pasaron muchas cosas y al final, pues, no salió el plan como tenían pensado, falló ese plan, y dice aquí el libro de Urantia, hablando de José, José no provenía directamente de Adán. Los antepasados inmediatos de José eran obreros. 2 puntos. Constructores, carpinteros, albañiles y herreros. José mismo era carpintero y posteriormente contratista de construcción. Es decir, José progresó bastante económicamente en su vida, antes de su trágica muerte, ya lo veremos. Su familia pertenecía a una larga e ilustre nobleza de la gente común, apareciendo de cuando en cuando personalidades destacadas, cuya actuación se había distinguido durante la evolución de la religión en Urantia. María, la madre terrenal de Jesús, descendía de una larga línea de inimitables antepasados, que comprendía muchas de las mujeres más notables de la historia racial de Urantia. Aunque María era una mujer promedio de su tiempo y generación, con un temperamento relativamente normal, dice relativamente porque ya veremos que María tenía sus dimes y diretes. Pobre mujer, lo que tuvo que vivir, no solo en la pasión de Jesús, sino muy previamente, dado que le costaba mucho comprender, en fin, a su hijo. Pero esto ya lo iremos viendo. Con un temperamento relativamente normal, contaba entre sus antepasados a mujeres muy bien conocidas del Antiguo Testamento, tales como Amnón, Tamar, Ruth, Betsabé, Ansie, Cloa, Eva, Enta y Rapta. No había en aquel tiempo otra mujer judía con una genealogía más ilustre de progenitores comunes y corrientes, o una que se remontara a los más auspiciosos comienzos. Tenía una buena genealogía, María. Tanto los antepasados de María como los de José habían sido de temperamento fuerte, pero común, dando de vez en cuando numerosas personalidades destacadas en la marcha de la civilización y la evolución progresiva de la religión. Desde un punto de vista racial, no es plenamente apropiado considerar a María como judía. Era judía por cultura y creencias, pero en dote hereditaria era más bien una combinación de razas, a saber, siria, hitita, fenicia, griega y egipcia. O sea que su herencia racial era más heterogénea que la de José. De todas las parejas que vivían en Palestina en el tiempo del proyectado autootorgamiento de Micael, José y María poseían la combinación más ideal de vastos vínculos raciales y promedio elevado de dotes de la personalidad. Era el plan de Micael aparecer en la tierra como un hombre común, para que las gentes comunes pudieran comprenderlo y recibirlo. Por esto Gabriel seleccionó a personas tales como José y María para ser los padres de autootorgamiento. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque en otras partes que estamos comentando, en la parte primera del libro de Urantia,
en las series de Espacio Sutil, o en esta, todavía no habíamos llegado a alguna parte del texto en la que pudiésemos observar cómo se expresa el libro de Urantia en relación a las razas y a las herencias raciales. El libro de Urantia le da mucha importancia a la cuestión racial, a las cepas, en fin, biológicas. Y esto ha servido para generar hoy en día cierta polémica en torno a que el libro de Urantia podría ser un libro racista. Bueno, esto, en mi opinión, no tiene fundamento. No tiene fundamento porque se están confundiendo, como dice el dicho, churras con merinas. Se están confundiendo churras con merinas. A ver, la historia de Urantia, que relata el libro de Urantia, es una historia en la cual hay un aspecto importante, y es que después de implantarse la vida en la Tierra por los portadores de vida, los portadores de vida son la cuarta orden de hijos de Dios del universo local después de los Melquisedec, Lanonandek y Borondadek. Los portadores de vida son los que implantan la vida física en los planetas que se eligen para ser habitados. Y estos portadores de vida, junto con otras muchas personalidades, son los encargados de procurar que esa vida florezca en un planeta habitado. Y no solo de que florezca la vida, sino de que florezca al final una raza inteligente que llegue a tener conciencia de autorreferencia y conciencia moral, porque es a esa raza inteligente que llega a tener esas características a la que se le va a empezar a ministrar, a asistir espiritualmente. Antes no hay asistencia propiamente espiritual, sino solamente asistencia biológica. Entonces, una de las ocupaciones y cometidos más directos de cualquier planeta habitado en su historia previa a la aparición de una raza inteligente, el libro de Urantia denomina a las razas inteligentes humanas, ya sea en el planeta en el que estén. Aquí los humanos tienen una forma, en otro planeta tendrán otra, pero es la forma de denominar el libro de Urantia a los humanos. Pues bien, el principal cometido de la organización del universo local para el fomento del plan en ese área es, hasta que aparece la primera especie inteligente o la primera raza inteligente de una determinada especie, pues fomentar biológicamente las cepas para que se vaya consiguiendo de una forma o de otra dentro del escenario el que aparezca una raza biológica y fisiológicamente suficientemente dotada como para luego albergar, eso nos lo dicen textos posteriores, como para luego albergar conciencias de personajes de experimentación. Todo esto tiene mucho que armonizar. No toca hoy armonizarlo, dado que los textos modernos pues, nos describen otro tipo de historia planetaria, pero yo creo que es perfectamente armonizable con la historia que relata el libro de Urantia, solo que el libro de Urantia omite partes de la historia que no le toca contar debido a su particular propósito revelatorio y por lo tanto perímetro de información que se autoriza a los reveladores a entregar, pero es perfectamente armonizable.
Bien, el afán del libro de Urantia por hablar de las razas y de si esta raza es mejor raza que la otra y de si hay mejores cepas hereditarias aquí que allá, es sencillamente por ese aspecto evolutivo, no para luego diferenciar racialmente absolutamente nada. Por eso digo que no se deben confundir churras con merinas y calificar al libro de Urantia como racista es ciertamente pueril. Lo que hay que hacer es leerse en profundidad el libro de Urantia y comprender el por qué el libro de Urantia se expresa en estos términos siempre que habla de las cuestiones raciales. No por una cuestión de racismo, ni muchísimo menos. Eso es como, pretender ahora mismo ponerse a juzgar el por qué los romanos lucharon contra los cartagineses y las injusticias que se cometieron allí. Esa es una tontería. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues quería hacer ese comentario porque ya lo haremos en su momento cuando lleguemos, si es que algún día llegamos a, por lo interminable que es el libro de Urantia, a comentar la historia de Urantia, que es un documento maravilloso donde los haya. Bueno, pues lo comentaremos más extensamente, pero ha salido aquí y bueno, para darle un poco también de relleno a estas series, a estas sesiones previas de la vida de Jesús que tienen poco comentario, pues ha surgido. Bien, este es el epígrafe 1, José y María. Vamos al epígrafe 2. Gabriel se aparece ante Elizabeth. Elizabeth era una, como ya sabemos todos, era una tía, prima de María. Dice, es verdad el trabajo de Jesús. Dice, en verdad el trabajo de Jesús en Urantia fue comenzado por Juan Bautista. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote judío, y su madre Elizabeth pertenecía a la rama más próspera del mismo amplio grupo familiar de María, la madre de Jesús. No sé si era prima carnal o prima lejana, pero bueno, era una pariente de María. Zacarías y Elizabeth, aunque casados por muchos años, no tenían hijos. A fines del mes de junio del año 8 a.C., esta es otra cuestión que hay que avisar. Según el libro de Urantia, Jesús no nació en el momento cero de la historia, en el punto cero de la historia. Jesús nació en el punto 7 antes de Cristo, antes del calendario cristiano tal cual está. Eso lo explica más adelante. Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, tal como más tarde se presentaría ante María. Vamos a leer otra vez el párrafo. A fines del mes de junio del año 8 a.C., unos 3 meses después de los esponsales de José y María, Gabriel apareció al mediodía ante Elizabeth, la pariente de María, tal como más tarde se presentaría ante María. De la misma forma, se apareció a Elizabeth y luego se apareció a María. Y dijo Gabriel, mientras tu marido Zacarías oficia ante el altar en Jerusalén, y mientras el pueblo reunido ora por la llegada del liberador, yo, Gabriel, he venido para anunciarte que pronto tendrás un hijo, quien será el precursor del Maestro Divino, y que tú lo llamarás a tu hijo Juan. Crecerá dedicado al Señor tu Dios, y cuando llegue a la madurez alegrará tu corazón, porque llevará muchas almas a Dios, y también proclamará el advenimiento del sanador de almas de tu pueblo, y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Fijaos cómo describe Gabriel a Jesús, el sanador de almas de tu pueblo y el libertador del espíritu de la humanidad entera. Tu parienta María será la madre de este hijo de promesa, y yo también me apareceré ante ella. Pues bien, este es el mensaje que le da Gabriel a Elizabeth. Esta visión muy aterrorizó a Elizabeth. La aterrorizó muchísimo, lógicamente. Vamos, a cualquiera, Después de la partida de Gabriel, le dio vueltas y más vueltas a esta experiencia en su cabeza, reflexionando detenidamente sobre las palabras de este majestuoso visitante. Pero no mencionó nada a nadie, sino a su marido.
hasta principios de febrero del año siguiente, fecha en que visitó a María. O sea, se le aparece a Elizabeth a finales de junio del año 8 a.C., pero hasta principios de febrero del año siguiente no se lo comenta a nadie salvo a su marido, y la primera persona a la que se lo comenta Elizabeth es a María, a su prima María. Elizabeth no reveló este secreto a su marido inmediatamente, sino tan solo 5 meses más tarde. Cuando le contó la historia de la visita de Gabriel, Zacarías la consideró con escepticismo, dudando de toda la experiencia durante varias semanas. Solamente comenzó a medio creer, aunque sin demasiado entusiasmo, en la visita de Gabriel a su esposa, cuando ya no pudo dudar de que ella estaba encinta. Claro, le dice a los 5 meses Elizabeth a Zacarías, oye, que, en fin, que estoy embarazada. Y Zacarías, porque mira, se me ha aparecido un personaje, se llama Gabriel, y me ha dicho que vamos a tener un hijo y tal y cual. Y entonces Zacarías, hasta que no ve que realmente pues está embarazada, pues duda. Zacarías estaba grandemente perplejo y confundido por el embarazo de Elizabeth, aunque, a pesar de su propia edad avanzada, no dudaba de la virtud de su esposa. Unas 6 semanas antes del nacimiento de Juan, Zacarías tuvo un sueño muy notable y entonces pudo convencerse de que Elizabeth daría a luz un hijo de destino, el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Gabriel hizo su aparición ante María a mediados de noviembre del año 8 a.C. De agosto a noviembre, pues 3 meses después. Mientras ella estaba trabajando en su casa de Nazaret, 3 meses después de aparecerse a Elizabeth. Más adelante, cuando María supo, sin lugar a dudas, que iba a ser madre, persuadió a José de que le permitiera viajar a la ciudad de Judá, más de 6 kilómetros en las colinas al oeste de Jerusalén, para visitar a Elizabeth. Gabriel había informado a cada una de estas futuras madres de su aparición ante la otra. Tenían unas ganas de hablar tremendas, claro. Naturalmente deseaban encontrarse, comparar sus experiencias y hablar del futuro de sus hijos. María permaneció con esta, su prima lejana, por 3 semanas. Mucho hizo Elizabeth para fortalecer la fe de María en la visión de Gabriel, de modo que ésta regresó al hogar más plenamente dedicada a su misión futura de madre del hijo de destino, a quien muy pronto daría a luz, presentándole al mundo un bebé indefenso como cualquier otro, común y normal del reino. Juan nació en la ciudad de Judá el 25 de marzo del año 7 a.C. Zacarías y Elizabeth tuvieron un gran regocijo con la llegada del hijo tal como Gabriel había prometido. Al 8º día, cuando presentaron al niño para la circuncisión, le llamaron formalmente Juan, así como se les había mandado. Un sobrino de Zacarías ya había partido para Nazaret para entregar a María el recado de Elizabeth, la buena nueva del nacimiento de un hijo cuyo nombre sería Juan. Los padres aleccionaron a Juan desde su más tierna infancia para que supiera que su destino consistía en ser un dirigente espiritual y un maestro religioso. Gran carácter tenía Juan. Y el terreno de su corazón siempre respondió a la semilla de esta idea. Aun cuando niño, se le encontraba frecuentemente en el templo durante los oficios de su padre. Zacarías era un sacerdote judío. Y profundamente le impresionó la significación de todo lo que veía. Pues este es el epígrafe 2. Gabriel se aparece ante Elizabeth. Vamos con el 3. La anunciación de Gabriel a María. Cierta tarde, al ponerse el sol, antes de que José hubiera regresado al hogar, Gabriel apareció ante María junto a una mesa baja de piedra. Y una vez que ella recobró su compostura, claro, pues se llevó el mismo susto que se llevó Elizabeth. Entonces, cuando ya se recuperó del vuelco al corazón, díjole: «Vengo a instancias de mi maestro», refiriéndose a Micael de Nevadón, que es el que iba a ser después Jesús, pero eso no se lo dice.
a quien tú amarás y nutrirás. Pues sí que se lo dice. A ti, María, te traigo gratas nuevas al anunciarte que la concepción dentro de ti es mandato del cielo, y en el momento propicio serás la madre de un hijo, lo llamarás Josué, y él inaugurará el reino del cielo en la tierra y entre los hombres. No menciones esto a nadie excepto a José y a Elizabeth, tu parienta, ante quien también he aparecido, y quien pronto dará a luz un hijo cuyo nombre será Juan, y quien preparará el camino para el mensaje de liberación que tu hijo sabrá proclamar con gran fuerza y profunda convicción a todos los hombres. Y no dudéis de mi palabra, María, pues este es el hogar que se escogió como morada mortal de tu hijo de destino. Mi bendición te acompaña, el poder de los Altísimos te fortalecerá, y el Señor de toda la tierra te cobijará. Los Altísimos son los Altísimos de Norlatiadec, la constelación en la que está el sistema de Satania, que es donde está el planeta Urantia. Y aquí el Señor de toda la tierra te cobijará, pues no sé bien a quién se refiere. Puede ser el príncipe planetario, puede ser el mismo Micael de Nevadón, puede ser el mismo Padre Universal. Durante muchas semanas María guardó el secreto en su corazón, reflexionando a solas sobre esta visitación, hasta que estuvo seguro de que estaba encinta. Solo entonces se atrevió a revelar estos acontecimientos inusitados a su marido. Al escuchar José este relato, aunque confiaba plenamente en María, quedó muy preocupado y perdió el sueño durante muchas noches. Primero dudaba de la visitación de Gabriel. Eventualmente, cuando se persuadió casi totalmente de que María había realmente oído la voz y contemplado la forma del mensajero divino, su mente se vio convulsionada al reflexionar sobre cómo podían ocurrir tales cosas. ¿Cómo era posible que un hijo de seres humanos fuera un hijo de destino divino? José no podía reconciliar estas ideas contradictorias hasta que, después de varias semanas de reflexión, tanto él como María llegaron a la conclusión de que habían sido elegidos como padres del Mesías. Aunque el concepto judío no presuponía que el liberador esperado fuera de naturaleza divina. El concepto judío del Mesías presuponía que el liberador esperado era de naturaleza humana, un guerrero, un político, un libertador del yugo romano. Esta fue una confusión que se mantuvo durante toda la vida de Jesús. Si Jesús realmente era el Mesías libertador o no, prometido por las profecías hebreas. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró que serían padres del Mesías. Ahora lo veremos. María creyó más que Jesús iba a ser el Mesías que José se decantó finalmente porque era un liberador espiritual, pero no el Mesías. Al llegar a esta conclusión importantísima, María se apresuró a ir a visitar a Elizabeth. En el viaje de vuelta, María visitó a sus padres, Joaquín y Ana. Sus dos hermanos, sus dos hermanas y sus padres consideraban con escepticismo la misión divina de Jesús, aunque por supuesto en ese entonces nada sabían de la visitación de Gabriel. No dice aquí, y no sé yo, cómo María podía contarle a su familia la misión divina de su hijo sin mencionar la aparición de Gabriel, pero bueno, así parece que fue. Pero María sí le confía a su hermana Salomé que creía que su hijo estaba destinado a ser un gran maestro. Bueno, pues esta es la explicación. María le dice a Salomé, creo que mi hijo está destinado a ser un gran maestro. Salomé se lo cuenta al resto de hermanos y a los padres. Y el resto de hermanos y los padres dicen, María se ha vuelto loca. Algo así. Bueno, como no les contó lo de la aparición de Gabriel, ni tampoco les dijo que también se había aparecido Gabriel a Elizabeth, pues no tuvieron fundamento para creer
lo que decía María de que su hijo iba a ser un gran maestro. La anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús. La concepción se produce un día y la anunciación el siguiente. Y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Es decir, sí, fue una concepción divina. No tenía por qué ser Virgen María y no lo fue después del parto, lógicamente. Epígrafe 4. El sueño de José. José no llegaba a aceptar la idea de que María daría a luz a un hijo extraordinario, hasta que él cierta noche experimentó un sueño muy impresionante. En el sueño se le apareció un resplandeciente mensajero celestial que le dijo, entre otras cosas: José, José, por mandato de aquel que reina en las alturas, aparezco ante ti para hablarte del hijo que aguarda María, y quien llegará a ser una gran luz en el mundo. En él habrá vida, y su vida será la luz de la humanidad. Primero vendrá a tu pueblo, pero ellos casi no lo recibirán. Pero a todos cuantos sepan recibirlo, a todos ellos revelará que son hijos de Dios. Pues bien, José tiene un sueño en el que un mensajero celestial le dice esto. Después de esta experiencia, José no volvió a dudar jamás del relato de María sobre la visitación de Gabriel, ni de que su futuro hijo estaba destinado a ser un mensajero de Dios para el mundo. José ya lo tuvo claro siempre. Más claro incluso que María, porque María tendió a pensar, porque su familia tendía a pensar que Jesús iba a ser el Mesías libertador político y guerrero. Aparte de, en fin, un líder espiritual, pero que también iba a liberar a Israel por la vía política y militar del yugo romano. En todas estas visitaciones no hubo mención alguna de la casa de David. Es que el Mesías prometido provendría de la casa de David, de la familia del rey David, en fin, de toda esa estirpe de David y Salomón. Pero claro, en las anunciaciones no se dijo nada de esto. Lo que pasa que, bueno, pues muchos judíos quisieron creer que Jesús era el Mesías de las profecías, el Mesías libertador, no el líder espiritual. Nada se dijo que indicara que Jesús estaba destinado a ser el liberador de los judíos, porque Jesús vino a liberar a toda la humanidad, no a los judíos solo. Ni tampoco que sería el ansiado Mesías. Jesús no era el Mesías como lo habían anticipado los judíos, sino el libertador del mundo. Su misión era para con todas las razas y los pueblos, no para un solo grupo, dice el revelador. José no provenía del linaje del rey David. María tenía más descendencia davídica que José. Es verdad que José tuvo que ir a Belén, la ciudad de David, para registrarse en el censo romano, pero eso se debía al hecho de que 6 generaciones antes, el antepasado paterno de esa generación de José, siendo un huérfano, había sido adoptado por Sadoc, un descendiente directo de David. De allí que José también fuera considerado como formando parte de la estirpe de David, pero en realidad no. Se intentó atribuir a Jesús muchas de las así llamadas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, mucho tiempo después de su vida mortal en la tierra. Durante siglos, los profetas hebreos habían proclamado la llegada de un liberador. Claro, tenían a toda la sociedad que estaba dominada por Roma convencida de que las profecías iban a cumplir. Y claro, pues, en fin, la llegada de Jesús produjo esa confusión.
Durante siglos, los profetas hebreos habían proclamado la llegada de un liberador, y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas como refiriéndose a un nuevo gobernante judío que ocuparía el trono de David. Claro, los profetas hebreos, pues seguramente, también se referían en sus profecías a un liberador espiritual, pero claro, luego el pueblo judío pues lo interpretó como mejor le convenía según la esperanza que tenía de librarse del dominio romano. Y esas promesas se habían interpretado por generaciones sucesivas como refiriéndose a un nuevo gobernante judío que ocuparía el trono de David, y que usando los mismos métodos milagrosos de Moisés establecería a los judíos en Palestina como una nación poderosa, libre de toda dominación extranjera. También muchos pasajes figurados encontrados en las escrituras hebreas posteriormente se aplicaron erróneamente a la misión de vida de Jesús. Las escrituras del Antiguo Testamento fueron en varios casos modificadas y distorsionadas para parecer que se conformaban con uno u otro episodio de la vida de Jesús, de la vida terrestre del Maestro. Jesús mismo negó cierta vez públicamente toda conexión con la casa real de David. Aun el pasaje que decía una joven dará a luz un hijo, se cambió a una virgen dará a luz un hijo. Lo mismo ocurrió con los muchos escritos que se refieren al árbol genealógico de José y María, originados después de la carrera terrestre de Micael. Muchas de estas cepas contienen bastante del linaje del Maestro, pero en general no son genuinas y no es posible confiar en ellas como ciertas. Los primeros discípulos de Jesús sucumbieron más de una vez a la tentación de modificar las antiguas profecías para conformarlas con la vida de su Maestro. En fin, bueno, pues ya se ve que se quiso asociar a Jesús de Nazaret con el concepto de Mesías político y militar que había acuñado el pueblo judío interpretando las profecías del Antiguo Testamento, que podían ser profecías fidedignas. Pero bueno, el pueblo judío interpretó lo que en aquel momento le convino interpretar según su esperanza de ser liberados de la dominación romana, y por lo tanto, pues posteriormente se distorsionaron pues las escrituras de todo tipo para intentar conformarlas para que pareciese que Jesús era ese Mesías de las profecías. De hecho, pues las versiones que nos aparecen ahora mismo de las escrituras del Antiguo Testamento, pues parece que indican que sí, que las profecías coincidían con la figura posterior de Jesús. Nos dice el libro de Urantia, eso no fue así, eso se manipuló y se distorsionó. 5. Epígrafe 5. Los padres terrenales de Jesús. José era hombre de temperamento dulce, extremadamente escrupuloso y en todos los aspectos fiel a las convenciones y prácticas religiosas de su pueblo. Hablaba poco, pero pensaba mucho. La dura condición del pueblo judío apenaba a José. En su juventud, conviviendo con sus 8 hermanos y hermanas, había sido de carácter más alegre, pero durante los primeros años de su vida matrimonial, durante la niñez de Jesús, sufrió periodos de leve desaliento espiritual. Estas manifestaciones temperamentales se habían mejorado considerablemente poco antes de su muerte prematura. José murió precisamente construyéndole un palacio al rey Herodes. Ya lo veremos. Y después de que la situación económica de su familia había mejorado por su progreso de carpintero a próspero contratista. El temperamento de María era casi opuesto al de su marido. Usualmente alegre, siempre de buen talante y dispuesta. Raramente se dejaba dominar por la depresión.
María expresaba libre y frecuentemente sus sentimientos emocionales y no se la vio nunca triste, hasta después de la muerte súbita de José. Apenas sí se había recuperado de este golpe cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Cuando José murió, Jesús todavía, aunque ya se le veía por dónde iba a Jesús, pero todavía no lo había manifestado de forma clara. Entonces José no tuvo tiempo de ver cómo iba desenvolviéndose Jesús, pero María sí. Y la principal tribulación de María en su vida fue comprobar cómo Jesús negaba taxativamente ser el Mesías político y militar que el pueblo judío deseaba que fuese cualquier Mesías que llegase. Y entonces, pues María, por una parte, creía en Jesús como un líder espiritual, no en vano recibió la anunciación de Gabriel, pero tenía muchísimas dudas porque, en fin, su familia pues le presionaba para que hablase con Jesús y le convenciese de que encaminase sus esfuerzos no a lo espiritual, sino a lo político y militar. Y bueno, pues esto fue un quebradero de cabeza para María, ya lo iremos viendo, tremendo. Por eso dice, apenas sí se había recuperado de este golpe, perder a José, que se cayó de un andamio, cuando hubo de enfrentar las ansiedades y dudas que surgían de la extraordinaria carrera de su hijo mayor, quien tan rápidamente se estaba desarrollando ante sus ojos asombrados. Además, claro, según Jesús iba manifestando, pues iba viendo que no seguía la religión hebrea, la religión judía, que era otra cosa lo que decía, y entonces eso a María le provocaba ansiedad, porque le iban luego pues los familiares y vecinos a contar las cosas que Jesús decía, y que eso era blasfemia y que era contrario a las escrituras y tal y cual, ¿no? Bueno, pues, en fin, María lo pasó bastante mal por este tema. Pero durante toda esta experiencia inusitada para ella, María se mantuvo serena y animosamente demostró buen tino en sus relaciones con su hijo mayor, que era extraño y difícil de comprender para ella, así como también con sus hermanos y hermanas sobrevivientes. Bueno, esta es la primera mención que aparece a que Jesús no fue hijo único, sino que fueron 9. Esto es debido a una manipulación que se realizó pues, en el cristianismo sobre el carácter de Jesús de hijo único, para, en fin, de alguna forma pues apoyar también la tesis de la virginidad de María después del parto de Jesús y tal. Jesús había heredado de su padre su dulzura extraordinaria y su maravillosa comprensión de la naturaleza humana, y de su madre sus grandes dones didácticos y su extraordinaria capacidad de indignación recta frente a las injusticias. Sí, esto se verá cuando vayamos avanzando, que Jesús... Bueno, esto lo refleja también el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús, cuando veía una injusticia, no se quedaba impasible. Emotivamente Jesús reaccionaba a veces al medio ambiente de su vida adulta como su padre, mostrándose meditabundo y adorador, y a veces parecía triste. Pero más a menudo actuaba de una manera optimista y decidida, pero más a menudo actuaba de la manera optimista y decidida de su madre. En general, el temperamento de María trató de dominar la carrera del Hijo Divino durante su crecimiento y sus pasos importantísimos hacia la edad adulta.
En ciertos aspectos Jesús combinaba los rasgos de sus padres, en otros los rasgos de uno de ellos predominaba sobre los del otro. De José derivó Jesús su conocimiento estricto sobre el uso de las ceremonias judías y su conocimiento poco común de las escrituras hebreas. De María derivó su punto de vista más amplio de la vida religiosa y un concepto más liberal de la libertad espiritual personal. José era más ortodoxo que María. Las familias de José y de María eran muy instruidas para su tiempo. José y María poseían instrucción muy por encima del promedio para su tiempo y posición social. Él era un pensador, ella sabía planear, era experta en adaptarse y práctica en la ejecución inmediata. José era trigueño de ojos negros, María rubia oscura de ojos pardos. Si José hubiera vivido, si hubiera sobrevivido a su accidente de caerse del andamio en la obra, sin lugar a dudas hubiera llegado a ser un firme creyente en la misión divina de su hijo mayor. María alternaba entre la fe y la duda, influida grandemente por las opiniones expresadas de sus otros hijos, de sus amigos y parientes. Pero en último término su fe se veía constantemente fortalecida por el recuerdo de la aparición de Gabriel inmediatamente después de la concepción de su hijo. María era una tejedora experta y en casi todas las artes hogareñas más hábil que el promedio de su época. Era una excelente ama de casa. Tanto José como María eran buenos maestros y se aseguraron de que sus hijos e hijas fueran bien instruidos en las enseñanzas de esos tiempos. Cuando José era joven fue contratado por el padre de María para construir una adición a la casa, Joaquín. Allí se conocieron José y María, cuando ésta le llevó una taza de agua para el almuerzo. Allí comenzó la relación de esta pareja que estaba destinada a ser los padres de Jesús. José y María se casaron de acuerdo con las costumbres judías, en la casa de María en las afueras de Nazaret, cuando José contaba 21 años de edad. Esta boda fue la culminación de un noviazgo formal de casi 2 años. Poco tiempo después se mudaron a su nueva casa en Nazaret, que había sido construida por José con la ayuda de sus 2 hermanos. La casa estaba ubicada al pie de una elevación, que dominaba un bello paisaje. La joven pareja se preparaba para recibir en esta casa, alistada con tanto amor, al hijo prometido, sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo, el nacimiento de Jesús Nazaret, esto se explica en fin, la información sobre los autootorgamientos de Micael de Nevadón, porque era de importancia para el universo. Sin saber que este acontecimiento de gran importancia para un universo ocurriría lejos de su hogar, en Belén de Judea. Ya sabemos que Jesús nació en Belén, no nació en la casa familiar de Nazaret, pues, en fin, debido a una serie de circunstancias que se explican en los epígrafes siguientes. La mayor parte de la familia de José se convirtieron en creyentes de las enseñanzas de Jesús, pero muy pocos de los parientes de María creyeron en él hasta después de su partida de este mundo. José se inclinaba más hacia el concepto espiritual del Mesías esperado, mientras que María y su familia, en particular su padre, Joaquín, mantenían la idea de un Mesías como liberador temporal y gobernante político. Los antepasados de María se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. Los macabeos era una secta que había derivado de un movimiento, en fin, de liberación nacional, un movimiento revolucionario que habían tenido los judíos pues en la época de la invasión de los helénicos del Imperio Seleucida. Antíoco era el rey griego en la época en que invadieron el pueblo, la tierra judía. Y bueno, pues el Macabeos viene de que los insurgentes pues eran principalmente de una familia que se apellidaba así. Entonces, bueno, pues a partir de ahí los macabeos siguieron pues un poco unidos en
en la idea después con la invasión romana de que tenía que volver a reproducirse lo que su familia inició de revolución para librarse de los seleucidas, ¿no? Los antepasados de María, repetimos, se habían identificado notoriamente con las actividades de los macabeos de ese entonces, de los tiempos recientes. Estaban, bueno, pues queriendo volver a montar la revolución para librarse de los romanos. Claro, librarse de los romanos era otra historia. José sostenía preceptos de la tendencia oriental o de Babilonia dentro de la religión judía, más ortodoxa. María, por otra parte, tenía una visión más liberal y amplia, occidental o helenística de la ley y de los profetas. Bien, pues como llevamos una hora, vamos a dejarlo aquí. Hemos visto los 5 primeros epígrafes de este documento 122, el nacimiento y la infancia de Jesús. Para la siguiente sesión, pues intentaremos ver los que quedan hasta acabar. 6, la casa en Nazaret. 7, el viaje a Belén. 8, el nacimiento de Jesús. 9, la presentación en el templo. 10, Herodes actúa. Y, por tanto, aquí lo dejamos. Y sin más, prospector.